Desarrollo histórico de las sociedades hasta la sociedad actual. Las relaciones sociales e interpersonales constituyen una auténtica necesidad para lograr un desarrollo adecuado. A lo largo de la historia, con el desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción fueron cambiando por la acción de los hombres, y así se crearon las sociedades basadas en distintos modos de producción. Comunismo primitivo. En la prehistoria de todos los pueblos existió un comunismo de tribu, una sociedad sin clases sociales y sin Estado, pequeñas comunidades de individuos libres, unidos por vínculos que producían en común y utilizaban la tierra en común. El producto social se distribuía de acuerdo con las necesidades. La división de tareas se daba por aptitudes, por sexo y por edad. No había sometimiento de las mujeres, todos disponían de un instrumento de producción, de sus utensilios y sus armas. La disciplina y la organización del trabajo se mantenían por la fuerza de la costumbre, la tradición o por la autoridad y el respeto personificado a los ancianos de la tribu, y muchas veces en las mujeres. Pero no había una categoría especial de individuos dedicados exclusivamente a gobernar, y que dispusieran para ello de un apartado de violencia para coaccionar a los otros. No era necesaria ni posible la existencia del Estado. El origen del sometimiento de las mujeres. Los hombres pasaron a ocupar un lugar preponderante también en la casa y fue decayendo la autoridad, el respeto y la libertad que ellas habían tenido en la familia y en la sociedad hasta entonces. Esta realidad entró en conflicto con la filiación por línea materna y con las normas de herencia por las cuales cada uno heredaba de su pariente más cercano en el clan materno. Se podía heredar, por ejemplo, de un hermano de la madre, pero no de su propio padre. Esclavismo. Con el nacimiento de los estados y el desarrollo de las técnicas de producción, se hizo posible y necesario conseguir nuevas fuerzas de trabajo. Las guerras se multiplicaron y los pueblos vencidos fueron convertidos por la fuerza de las armas en esclavos. En el modo de producción esclavista, que predominó durante miles de años en distintas regiones del planeta, los dueños de las tierras, minas e instrumentos de producción fueron también dueños de los hombres. Capturados, vendidos y castigados. Los esclavos eran considerados simplemente objetos e instrumentos de producción, sin derechos ni libertad. No eran dueños ni de su propia vida. Los esclavistas, propietarios de los medios de producción y de los esclavos, disponían de todo lo producido por aquellos. Decadencia y fin de la sociedad esclavista. En determinado momento histórico, las relaciones de producción dominantes en una sociedad que han permitido hasta allí el avance de las fuerzas productivas de la misma, se convierten ahora en trabas para su mayor desarrollo. Las viejas clases explotadoras son derrocadas, surgen y se afianzan nuevas relaciones de producción que permitirán un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas. Feudalismo. Con la derrota de la clase de los esclavistas en Europa, en diferentes momentos y bajo diversas formas en otras regiones del mundo, se fueron gestando nuevas relaciones de producción que darían nacimiento a un nuevo modo de producción. Se impulsó otro modo de explotación de una clase por otra, el feudalismo, que predominó en Europa durante los 1500 años y varios milenios en otras regiones de la Tierra. La nueva sociedad tuvo dos clases fundamentales: los señores feudales, que eran propietarios y controlaban grandes territorios, y los siervos, que trabajaban en esas tierras. Los príncipes, la nobleza, los obispos y el alto clero conformaron principalmente la clase de los terratenientes feudales, la nueva clase dominante.
Los siervos, tributarios y subordinados y los artesanos fueron las clases oprimidas. Por la fuerza militar, las leyes, la religión y las costumbres, la clase dominante limitaba la libertad de los siervos. No podían moverse de su tierra. El señor disponía de los servicios de toda la familia, incluyendo el derecho de pernada. Derecho del señor feudal a pasar con la esposa de un siervo, la noche de boda. De esa forma se limitaba la propiedad personal de los productores y se garantizaba el cobro de los tributos. Capitalismo. La época de las revoluciones burguesas. En Inglaterra en 1640 y en Francia en el año 1789 y en otros países europeos, los campesinos y el pueblo dirigidos por la burguesía se levantaron contra los señores feudales y contra las monarquías que los representaban. La burguesía conquistó el poder y con el nuevo régimen se impuso la libre competencia, la libertad de domicilio, la libertad de expresión y pensamiento, el derecho a la rebelión frente a la opresión y a la libertad de las naciones, la igualdad ante la ley y otras conquistas. Conquistas que al poco tiempo serían violadas por la misma burguesía, cuando la clase obrera y los pueblos las esgriman con su lucha contra los privilegios burgueses. La lucha de la clase obrera. La gran industria puso frente a la clase de grandes fabricantes a otra clase mucho más numerosa de obreros fabriles. El capitalismo concentró al proletariado en grandes ciudades y allí grandes masas obreras fueron tomando conciencia de su fuerza, al tiempo que su situación se volvía cada vez más penosa. En el capitalismo, como en las anteriores sociedades divididas en clases, se ha conservado el papel subordinado de la mujer en la sociedad y en la familia. La familia se mantiene como una unidad económica de la sociedad, con funciones económicas e ideológicas. Las mujeres están a cargo del conjunto de tareas domésticas, indispensables para que los trabajadores puedan regresar al trabajo día a día, y son responsables de que los hijos aprendan el papel de la sociedad burguesa que les tiene preparado. Al mismo tiempo, bajo el capitalismo, con la incorporación de grandes masas de mujeres a la producción social, se crearon las condiciones para su mayor y masiva participación en la lucha social y política. La fase imperialista del capitalismo. A través de los auges económicos y la crisis, la libre competencia llevó a la concentración de capitales. En las últimas décadas del siglo XIX, en los principales países capitalistas, surgieron los monopolios en la industria y en los bancos, y la función de ambos en el capital financiero. Revoluciones proletarias. En esta fase imperialista del capitalismo, ya es evidente que las relaciones burguesas de producción se han convertido en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas y el progreso de la sociedad. Ahora, a diferencia de las revoluciones sociales anteriores, la clase capaz de establecer un sistema superior, un nuevo modo de producción es la clase explotada, la clase obrera, no una nueva clase explotadora. Por primera vez en la historia, la propiedad privada y la división de la sociedad en clases ya no resultan necesarias e inevitables. Es más, ahora son un obstáculo para el progreso social. Por eso, están destinadas históricamente a desaparecer, y con ellas también desaparecerá el Estado. La inmensa capacidad productiva alcanzada a nivel mundial permitiría ahora resolver los problemas de hambre, salud, vivienda y educación de toda la humanidad. Pero para ello debe eliminarse el sistema por el cual lo fundamental de la producción social se lo apropia una minoría explotadora. Las contradicciones del mundo actual. Aprovechando la restauración capitalista en los países socialistas del siglo XX, en 1957 en la URSS, en 1978 en China, los imperialismos y la burguesía desataron en todo el mundo una gigantesca ofensiva reaccionaria, anulando conquistas históricas de la clase obrera y de los pueblos y naciones oprimidos. En 1991, fruto de la crisis económica e ideológica del social imperialismo soviético y de la lucha de los pueblos sometidos a su imperio, su empantanamiento en Afganistán y las contradicciones extremas en la clase dominante,
se desató una grave crisis política en la URSS. Se produjeron golpes y contragolpes de Estado y sobrevino el colapso. La mayoría de las repúblicas soviéticas se separaron de Rusia y desapareció el poder central con el desmembramiento de la URSS. Se disolvió el KAME, mercado común dominado por la URSS, y el Pacto de Varsovia. Así cayó la máscara socialista del imperialismo ruso y la URSS se derrumbó como una superpotencia imperialista. La vigencia del comunismo. La burguesía imperialista del este y del oeste proclamó el fracaso del comunismo, afirmando que el capitalismo es el único camino y la estación de llegada de la historia de la sociedad. Difundieron la falsa teoría de la globalización, pretendiendo que se borraban las contradicciones entre las clases, entre los imperialismos y los pueblos y naciones que oprimen y las contradicciones entre las potencias imperialistas. Pero el comunismo no fracasó. Mientras la clase obrera mantuvo el poder en aquellos países, el socialismo demostró ser superior al capitalismo. Los comunistas y la clase obrera en su conjunto fueron derrotados en la batalla contra la restauración capitalista, en las primeras experiencias de la dictadura del proletariado.